Hola, les envío un saludo a todos los alumnos del Instituto Bíblico de nuestro Centro Familiar Cristiano Sion. Un abrazo para todos. Eh, yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros, que nos está protegiendo en medio de esta situación que estamos viviendo, pero a través de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, creemos que pronto, muy pronto, podremos estar reuniéndonos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y así todos juntos volver a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a volver a reunirnos, a volver a abrazarnos y a festejar la victoria que Dios nos está dando. Y hoy, para el tercer nivel, me toca compartir contigo una clase que tiene mucho que ver con, con la forma, es decir, con la manera en que nosotros debemos de caminar manifestando el poder de Dios. La clase es la unción del Espíritu Santo. Y quiero decirte que muchos de nosotros como creyentes deseamos tener la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra propia vida, vivir y tener ese poder de Dios en nosotros. Sin embargo, muchos no saben cómo recibir la unción del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender precisamente cómo recibir la unción del Espíritu Santo y para qué nos sirve la unción del Espíritu Santo. La verdad es que hay muchos siervos de Dios que son fuertemente usados, tanto varones como mujeres, que son usados por Dios porque tienen esa unción poderosa que da la respuesta a las necesidades de las personas. Por eso es tan importante que tú tomes nota, que estés aprendiendo acerca de esta clase tan importante, ya que cuando nosotros estamos caminando bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a ver milagros, prodigios y maravillas de parte de Dios. Ahora, déjame comenzar diciéndote algo. La palabra unción es una traducción de una palabra griega eh, que se dice crisma, que significa ungüento. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se preparaba este ungüento en base de un aceite y de hierbas aromáticas, con el cual se ungía a los profetas, a los reyes y sacerdotes de aquellos tiempos. Es decir, que al prepararse ese ungüento en figura y forma de un aceite yo creo que era un aroma tan precioso que se vertía sobre de la cabeza del rey, del profeta, del sacerdote, para que fueran sellados y que esa unción de parte de Dios divina, ese poder de Dios quedara plasmado en la vida de cada uno de ellos. Por eso, si tú recuerdas cómo el profeta fue cuando ungió al rey David, rey siendo investido de ese poder maravilloso de Dios. Y ahora bien, la unción que viene de parte de Dios es con la finalidad de darnos ese poder
para servirle y poder glorificar y honrar su nombre. Es decir, cada siervo, hombre, mujer, ungido, investido por ese poder de Dios, al manifestar las obras de Dios, glorifica a Dios. Hoy en este tiempo necesitamos que nos levantemos, por eso nos estamos preparando, por eso estamos aprendiendo en el instituto bíblico, que es de grande bendición para la iglesia. Es una formación de hombres y mujeres sellados con el Espíritu Santo, llenos de ese poder, para poder salir y cosechar en este tiempo almas que están viviendo desesperadas o están en una espera, en un clamor, en un deseo de salir de esta situación. Y nosotros, preparándonos desde casa, como lo estamos haciendo ahora, estamos aprendiendo algo tan necesario en nuestra vida: cómo adquirir la unción del Espíritu Santo, cómo recibir esa unción, ese poder de parte de Dios para manifestar sus obras, manifestar su poder. Por eso vemos muchos siervos y siervas que son usados grandemente y otros son usados por parte de Dios porque su palabra prospera, pero en sí la palabra de Dios prospera, pero la unción de parte de Dios es el equipamiento para poder ser siervos, hombres y mujeres preparados con ese poder para ministrarlo y administrarlo a la humanidad. Ahora, vamos a ir a un pasaje donde nos habla muy claramente acerca de esta unción, donde vemos en Lucas capítulo 4, verso 18, se los voy a leer. Jesús en Nazaret, cuando él vino a este lugar, llegó a esa sinagoga donde toma un libro, ese rollo que era del profeta Isaías, y cuando él lo abre y comienza en el verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí comienza la respuesta del por qué la unción del Espíritu Santo y para qué es. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado, dice. La unción es para que la usemos, para ser enviados, dice aquí, como lo estaba leyendo Jesús en la sinagoga por medio de este rollo del profeta Isaías. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, milagros, milagros, libertad y sanidad. Y luego después termina diciendo a poner en libertad a los oprimidos, liberación. Y luego en el 19 dice a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Para eso necesitamos nosotros la unción, para que haya resultados de parte de Dios a través de nuestra vida, porque Él deposita en nosotros esa fresca unción, ese poder de Dios para salir, pregonar libertad, milagros, dice, vista a los ciegos, sacar a los oprimidos.
a los cautivos y pregonar el año agradable del Señor. Que este 2020, a través de la unción del Espíritu Santo que recibamos en nuestra vida, podamos llevar el evangelio, podamos ir a hacer milagros, que Dios se manifieste de una manera poderosa y que se pueda pregonar el año 2020 agradable del Señor en la vida de las personas, en la vida de los demás, en todos aquellos que están necesitados de recibir esa libertad que solamente nos la puede ofrecer Cristo Jesús. Es tan maravilloso vivir en esa fresca y poderosa unción que se hace parte de tu vida, se hace parte de tu naturaleza en Cristo. Tú caminas con la unción de Dios en tu vida y se convierte en algo natural y normal. Es algo tan precioso que debemos tenerla todos. Todo cristiano debe de recibir la unción de Dios en sus vidas. Aquí cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y cuando hace la declaración y deja ese rollo ahí en la sinagoga, le dice, hoy se ha cumplido en mi propia vida esta escritura. Fue algo impactante para que en esos tiempos escuchar a toda esa cantidad de hombres religiosos que Jesús hubiera dicho eso. Que quizás también para nosotros en este tiempo va a ser impactante para mucha gente estar en una situación de enfermedad y que tú vayas y ores por esa persona y reciba el milagro de parte de Dios para que esa persona glorifique a Dios, honre a Dios, sea levantada y que se manifieste la unción poderosa del Espíritu Santo que esté sobre de tu vida y sobre de mi vida. Es algo necesario para este tiempo. Siempre ha sido desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy que siempre se convierta cada año en el año agradable del Señor. Sin embargo, hoy nos está tocando a ti y a mí, y nosotros como maestros y como alumnos también, porque no solamente somos maestros, también somos alumnos. Nosotros también dependemos de nuestro maestro. Tenemos un pastor que nos está a nosotros ministrando. Igual ustedes tienen maestros, somos varios que les estamos compartiendo y estamos aprendiendo juntamente, tanto nosotros como ustedes como alumnos. Ahora, te voy a llevar a esta parte donde cómo recibir esa unción, de qué manera. Hay una historia del Antiguo Testamento y de ahí vamos a tomar esa base donde estamos ahora sí que aprendiendo acerca de cómo recibir esta unción. Y está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 concretamente. Es la historia de Eliseo y de Elías. Elías profeta, Eliseo siervo o discípulo de Elías. Y fíjate bien, la primera parte para poder recibir esa unción del Espíritu Santo en tu vida está en el capítulo 2, verso 9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego. Ahora te voy a decir y voy a ir un poquito más atrás. Antes de haber leído este versículo, la historia dice que Elías iba a ser quitado.
de la vida de Eliseo. Elías iba a partir con el Señor. Y dice la historia que Elías le dice a su siervo Eliseo, le dice, quédate aquí, porque voy a ir a una ciudad que se llama Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no me quitaré de ti, yo estaré contigo. Y siguen caminando y por ahí había, dice la Biblia, que estaban los hijos de los profetas y le dijeron, Eliseo, ¿sí sabes que tu Señor va a ser quitado de ti hoy? Y él les dijo, sí lo sé, callad, fíjense bien. Dijo, no digan nada, yo lo sé, yo sé que eso va a acontecer también. Pero luego después Elías le dice, Eliseo, quédate aquí otra vez, porque voy a ir y Jehová me ha enviado a Jericó. Y otra vez dice que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y dice ahí eh, que estando Eliseo con Elías, los hijos de los profetas seguían diciendo, oye, ¿no sabes que va a ser quitado de ti? Y él le decía, callen. Ahora, ¿por qué te platico esta parte de la historia? ¿Por qué te la comento? Porque Eliseo anhelaba, esa es la parte, esa es la clave de parte de Dios, esa santa unción. Y cuando Elías le dice, porque lo acabamos de leer en el verso 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le digo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego. Hay que anhelar, alumnos, hay que anhelar de recibir la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ese es el primer paso, anhelar. Y luego después, sigo leyendo el verso 10, él le dijo, cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si tú ves cuando yo sea quitado de ti, vas a recibir eso que tú deseas, ese anhelo que tienes, esa doble unción vendrá sobre de tu vida. Y si no miras y no ves, no se te da entregado. ¿Por qué creen ustedes que Eliseo no se quería apartar de Elías? ¿Por qué le decía, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré? Él anhelaba, anhelaba, deseaba recibir la unción del Espíritu Santo. Y él sabía que si se retiraba tantito de su líder, de su maestro, de quien le enseñaba, con quien aprendió, con quien fue discipulado, que era el profeta Elías, en la vida de Eliseo, dice, no voy a recibir. Y por eso le dijo, si tú ves cuando yo sea quitado de ti, se te va a conceder. Si no ves, no. Primer paso, hay que anhelar, hay que desear, hay que buscar con un fervor, con un deseo. Yo quiero recibir la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida. Lo anhelo, lo deseo, lo necesito. Quiero que sea parte de mí. Le sigo leyendo en el verso 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido, le dice Elías a Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego
apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahí encontramos la segunda parte, cómo recibir la unción del Espíritu Santo. Necesitamos humildad. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos arrodillarnos delante de Dios. Uno es anhelar. Dice que rasgó sus vestidos, partió sus vestidos Eliseo cuando vio que fue separado su líder, su maestro, su mentor, su guía aquí en la tierra, el que le enseñaba cómo usar la unción, el que le mostraba, el que lo discipulaba, fue quitado de él y él rasgó sus vestidos en señal de dolor, con mucha humildad lo hizo. Anhela y hay que ser humilde. Hay que anhelar y hay que ser humilde. Dos cosas. Una más. Te voy a decir una tercera más. En el verso 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Levantó el manto de Elías, tomó el manto de su maestro, lo levantó y tomando el manto de Elías que se le había caído, llegó y hizo lo que había aprendido. Golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. ¿Quién le enseñó a Elías esto, si no fue su maestro? Él vio a Elías cómo la unción de Dios estaba en él, y cómo cuando Elías golpeaba las aguas en el Jordán, porque habían primeramente llegado Elías y Eliseo. Elías golpeó las aguas y atravesaron, y entonces Eliseo tenía que regresar y hizo lo mismo que había aprendido. Pero la unción que él anhelaba, la unción que él deseaba, esa doble porción, no tan solamente quería la unción simple, sino una doble unción, la que tenía el espíritu de Elías, la unción de Dios y la unción del espíritu de Elías. Y él tuvo fe para poner en práctica esa unción que había recibido, esa promesa. Número uno, tienes que anhelar. Número dos, tienes que ser humilde, tienes que buscar a Dios, humillarte delante de su presencia. Y número tres, tienes que tener fe y creer que la unción viene sobre de tu vida, porque la fe recibe. La fe es para recibir, es la certeza y es la seguridad de que vamos a recibir todo aquello que aún todavía no vemos. Esa es la fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que hace milagros, esa fe que llega a tocar el corazón de la vida de los demás. Anhela la unción de Dios, sé humilde y ten fe. Ten fe. Esas tres cosas. Pero ahora déjame decirte algo más. ¿Cómo opera esa? Tú ya tienes la unción, tú ya sabes cómo adquirirla. Hoy estás aprendiendo, hoy estamos aprendiendo cómo adquirir, cómo recibir la unción de Dios. Pero ¿cómo la vamos a poner en práctica? También de una vez vamos a aprenderlo. Vamos a caminar aprendiendo cómo ponerla en práctica. Cómo administrar y guardar que esa unción esté funcionando. No tan solamente es que la hemos recibido, sino también cómo la vamos a poner a funcionar. ¿Cómo opera esa unción? Número uno, si tienes nota ahí, orando. Tienes que ser un hombre y una mujer de oración.
Tienes que estar siempre en la presencia de Dios, no en una etapa de intercesión que es benéfica, que es saludable, que es necesaria, pero no es interceder, sino que estés tú recibiendo de parte de Dios esa comunión íntima, orar. Número 2, crecer en la palabra de Dios. Crecer en la palabra de Dios, es decir, para que Dios te esté dando revelación de tu palabra, que Dios te esté revelando su palabra en tu vida, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y número 3, que el Espíritu Santo te guíe a todo lo que Él quiere hacer y que tú te unas a Él. Y ahí es donde vas a ver manifiesto ese poder, vas a estar operando en la unción del Espíritu Santo. Pero te quiero decir algo más, y es tan clave, porque estamos aprendiendo cómo recibir, anhelando, siendo humilde, teniendo fe. ¿Cómo lo vamos a operar? Orando, crecer en la palabra, en el conocimiento de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si tú no has muerto al yo, no has crucificado tu carne, no has muerto al pecado, estás viviendo una vida nueva en Cristo Jesús, la unción no va a funcionar. Tienes que morir al yo. Tienes que morir al yo. Tienes que abandonar una vida de pecado para vivir una vida de santidad en Dios. Y otra que es tan clave e importante, aprende a ser discípulo. Porque hay muchos creyentes, demasiados creyentes, y yo conozco creyentes que no se dejan discipular, es decir, que no se dejan disciplinar, no se someten, no se sujetan. Qué bueno que tenemos este instituto y que tú eres parte de esto. Tenemos que ayudarle a otros que no les gusta disciplinarse, que quieren la unción, pero no se someten a un discipulado. Quieren estar siendo usados por Dios, pero no están siendo enseñados. Aprenden lo que están viendo. Está bien, todos aprendemos muchas cosas así. Aprenden lo que están escuchando. Quieren imitar y hacer lo que otros están haciendo, pero no son buenos discípulos. Y es clave en tu vida que seas discípulo, que tú te sometas, te sujetes a tus líderes, a tus pastores. Quiero terminar con esto y darte un ejemplo. Elías y Eliseo, como la historia misma hoy lo aprendimos, es una figura de Jesús y de la iglesia. Elías, profeta con la unción, Eliseo aprendiendo. Jesús con la unción y la iglesia recibiendo ese manto profético de Elías. De igual manera, Jesús le dijo a su iglesia, ¿recuerdan? A sus discípulos, esperen aquí, vayan al aposento y van a recibir el poder de Dios. Ahora, termino con esta palabra de Dios para ti. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 12, fíjate lo que dice aquí, en el verso 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Muchos quieren hacer más de lo que hizo Jesús. Y aquí la palabra de Dios lo dice, que podemos llegar a hacer obras mayores que las que hizo Jesús. Busca en la Biblia, busca en la palabra de Dios, ¿qué milagros hizo Jesús? ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Tú puedes hacer más que las que hizo Jesús, porque Él lo dice aquí. Pero muchos quizás quieren hacer más obras de las que hizo Jesús, pero no pagan el precio. Hay que pagar un precio. Hay que ser discípulo. Hombres y mujeres, hay que aprender a ser discípulos, sometiéndonos a Dios. Anhela, sé humilde y ten fe. Ora a Dios,
¿Crees en la palabra de Dios? Ve creciendo en la revelación de la palabra de Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo. Bendiciones, alumnos. Les mando un abrazo y déjame terminar haciendo esta oración por ti. Si tú lo crees hoy, que este mensaje es para ti, si tú lo crees hoy, que este mensaje te va a ayudar para que aprendas y recibas el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, a través de esta clase, yo quiero orar por ti y decirte, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de estos alumnos reciba en este día, en el nombre de Cristo Jesús, la santa unción, el poder de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo para todos. Saludos desde esta tu casa.